Bueno, vamos a ver algunos métodos estáticos, muchos ya los conocemos y los hemos utilizado para que cuando utilicemos métodos de la librería estándar de Java, recordemos que son métodos estáticos y los vamos a llamar a partir del nombre de la clase. Algunos que hemos visto de la clase mat, por ejemplo, hemos visto el método random, un método estático de la clase mat. Otro que hemos usado constantemente es el value_of de la clase string para convertir cualquier tipo de dato a cadena de caracteres. También hemos utilizado el método parseInt de la clase integer. Hagamos algunos ejemplos y llamemos a estos métodos o a algunos de estos métodos. Vamos a crear un proyecto, el proyecto 186. Y vamos a crear una clase, métodos estáticos, los vamos a probar todos en la main. Entonces en la main vamos a por ejemplo, si tenemos un string cadena 1 y tenemos la cadena de estos tres caracteres, los caracteres 2, 5, 5. Si queremos convertirlo a entero, ya lo sabemos cómo era para convertir una cadena a entera. Usamos la clase integer y llamamos al método estático parseInt. Ahí vemos que son métodos estáticos, todo esto por la S. ParseInt. El método parseInt le tenemos que pasar una string y nos lo va a devolver convertido a entero. Si probamos, imprimo x1, nos debería mostrar el número entero 255. Supongamos ahora necesito convertir y obtener en formato binario lo que tiene x1. ¿Cómo hacemos? Lo vamos a imprimir y nosotros tenemos la clase integer, tiene un método toBinaryString. Entonces le pasamos un entero, en este caso x1, y nos devuelve una string con la cadena de caracteres. Si lo imprimimos, el 255 es el binario, son 8 unos seguidos, el 255. Si lo queremos en formato hexadecimal, la clase integer tiene el método estático llamado toHexadecimal. ¿Sí? Va a devolver una string, pero le tenemos que pasar un entero. Le vamos a pasar el entero x1 y nos va a devolver una string este método, convirtiendo el entero 255 a hexadecimal, que es ff. Y otro clásico, si lo queremos convertir a octal, a base octal, la clase integer tiene un método estático toOctalString. Le pasamos un entero, acá nos está dando la estructura. El método se llama toOctalString. Le pasamos un entero, dos puntos, y nos devuelve una string. Bueno, toOctalString le pasamos el entero x1 y nos lo devuelve convertido a octal. El número entero 255 en octal es 377. Recordemos algún otro, si yo quiero ahora guardar x, pero en una cadena convertirlo, también lo hemos utilizado bastante. Defino cadena 2 y yo quiero guardar ahí el contenido de x, por supuesto el de x1. Nos va a dar un error, pero podemos convertirlo. Para eso utilizamos de la clase string el método estático llamado value_of. El método value_of le pasamos un entero y nos devuelve el mismo contenido convertido a string. Si imprimimos cadena 2, nos debería mostrar la cadena 255. 255. Si yo tengo un valor float, por ejemplo el 10.3556, float, tenemos que agregar la f al final, y yo lo quiero imprimir con dos decimales, puedo utilizar de la clase string el método estático format
y mostrar un mensaje. El valor de valor 1 tiene, o la variable valor 1 tiene, y utilizo esta cadena de formato 0, porcentaje punto 3, porcentaje punto 2, vamos, 2 decimales de tipo float, y pasarle como parámetro la variable valor 1. Entonces el método estático formats de la clase string tiene, el primer parámetro es una string donde le vamos a dar el formato, como damos formato con el carácter especial porcentaje, y según el tipo de dato va a tener distintos formatos. Como yo tengo ahora otra variable in x2 con el 300, el valor entero 300, y x2 tiene, y utilizo la cadena de formato acá para decimal, un tipo de dato decimal, y otro parámetro más que va a ser x2. Entonces el método format tiene múltiples parámetros, en este caso le estoy pasando 3 parámetros. La variable valor 1 tiene el 10.36 porque lo ha redondeado a 2 decimales. ¿Sí? Si quisiera nada más un solo decimal, 1.1f 10,4. Acá utiliza el lenguaje, el sistema operativo, que el lenguaje está configurado, que es el castellano, por eso aparece la coma. Y porcentaje decimal, el contenido de x2, que es el número 300. Entonces este es otro método más que dispone la clase string, y vemos que hay varios métodos, ¿sí?, dentro de la clase string que son estáticos, lo mismo en math, integer. Según la necesidad, recordemos que los métodos estáticos se llaman directamente a partir del nombre de la clase, y se llama el método y los parámetros que se le van a pasar al dicho método. El método normalmente puede o no devolver datos, tenemos en cuenta. Con esto dejamos un resumen de algunos de los métodos estáticos que tienen las librerías estándar de Java, o sea, las clases que vienen por defecto con Java. Gracias.